Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Estamos nuevamente llevando el repaso, el comentario de la lección. Lección número 5 y hoy nos toca las naciones. Segunda parte es la continuidad de la lección anterior. Así que vamos a leer nuestro versículo para memorizar. Lo encontramos en Salmos 46:10. Dice así. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hoy, las naciones, segunda parte. El primer día dice el primer mandamiento. Hermanos, siempre hay mandamientos. Desde el inicio de la creación se dieron los mandamientos. El mandamiento del guardar el día de reposo, la obediencia a Dios y todo eso. Miren, hermanos, un reino sin reglas, sin leyes, sin mandamientos no puede subsistir, no puede mantenerse. Un país, por ejemplo, sin leyes se colapsa. Una familia donde no hay reglas en la familia, también todo mundo hace todo lo que quiere y no le importa el papá, la mamá, ni nadie. Igual en el cielo también hubieron mandamientos, si no, pues como hubo pecado en el cielo si no habían leyes o mandamientos. Dice el día domingo, el primer mandamiento lo encontramos en Génesis capítulo 2, el verso 9, y vamos a leer el 17. Dice Génesis 2, 9, 17. Aunque tienen su Biblia en la mano, los invitamos siempre. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. También voy a leer el versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Un mandamiento, el primer mandamiento, obedecer la palabra de Dios, obedecer el mandato de Dios. ¿Cuál era? Es decir, no comer el fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Miren, hermanos, es muy importante el conocimiento, es muy importante el estudio, es muy importante la preparación, pero muchas veces todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene una consecuencia. Todo lo que se hace, por ejemplo, hay muchos conocimientos que tiene la humanidad en este tiempo y que realmente pues nos ha llevado a consecuencias devastadoras. Por ejemplo, el conocimiento de crear bombas nucleares, armas, de todo eso, ha hecho que nuestro mundo se esté perdiendo. Hay muertes, hay asesinato y todo eso. Por eso es que Dios, miren hermanos, Dios hace las cosas por algo, por un motivo. Si les dijo a Adán y Eva, nuestros primeros padres, que no comieran, les dio el primer mandamiento de no comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, era para que ellos no sufrieran. Consecuencia rápido de todo eso cuando Adán y Eva pecaron fue que vieron a su hijo Caín matar a Abel. Entonces, por eso es que Dios, hermanos, nos ha puesto sus mandamientos también para que no suframos. En nuestra Biblia, en todas las Biblias existen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la Biblia encontramos en Éxodo 20. Hay 10 mandamientos, solo son 10. Pero si nosotros lo utilizamos, lo practicamos, ciertamente, hermanos, nosotros no vamos a sufrir, pues. ¿Qué pasa si nosotros cometemos la violación de los mandamientos de Dios? Estamos pecando y el pecado nos lleva a la muerte. Entonces es muy importante, hermanos, obedecer a Dios, reconocer a Dios como nuestro creador y cumplamos sus mandamientos.
Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol, pero no era comer la fruta, sino que era el mandato de Dios. El pecado más grave es desobedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas de las iglesias en el mundo actualmente están obedeciendo deliberadamente los 10 mandamientos de Dios, la palabra de Dios? Ellos interpretan la Biblia a su manera, a la sabiduría humana y no con la guía del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es muy importante. El primer mandamiento, hermanos, yo creo que suena para todos nosotros, aún en este día, si empezó desde Génesis, también, hermanos, para nosotros es el obedecer a Dios, no confrontarnos con Dios, no desobedecerlo, no hacer a un lado nuestro Creador, sino al contrario, debemos de ponerlo siempre en primer lugar. De todo esto, hermanos, miren que el capítulo anterior, perdón, en la lección anterior nos hablaba sobre las naciones, que el pueblo de Israel pues decidió desligarse de la dirección de las indicaciones de Dios como su rey y gobernador sobre ellos. Ellos decidieron buscar un rey. Pero en el transcurso de los años, hermanos, miren, hermanos, que esa consecuencia que hizo el pueblo de Dios eligió de buscarse un rey, de buscarse un gobernante, hasta ahora nos va a estar afectando hasta que venga Cristo Jesús. Por ejemplo, ahora quizás ya no hay reyes en todo el mundo, pero hay gobernantes, hay presidentes. Y querramos o no, como Dios, nuestro Padre, cuando Israel pidió un rey para gobernarlos, Dios les dijo las consecuencias si tuvieran un rey. Pues también hasta ahora nosotros lo estamos pagando todo eso. Pero todos estos gobiernos, todos esos reyes, todos esos poderes se han venido en el transcurso de todo el mundo. Miren, hermanos, en el día lunes y el día martes nos habla sobre Daniel 2 y Daniel 7. Este es el fuerte de la iglesia adventista, hermanos, de todos los predicadores, de todos los miembros de la iglesia adventista. Deberíamos, hermanos, de entender bien estos temas de profecía. Deberíamos de entender, porque la única iglesia que ha hablado de profecía, que ha hablado de la interpretación profética del libro de Daniel y Apocalipsis, es la iglesia adventista del séptimo día. Pero hermanos, cuando hablamos de la iglesia del séptimo día, no estoy hablando de la iglesia física, sino que yo como iglesia, usted como iglesia. ¿Qué ha pasado con nuestros líderes? Habemos miembros que, hermanos, no nos interesa estudiar profecías, no nos interesa agarrar nuestra Biblia, estudiarla. A veces decimos nos cuesta. Yo creo que no es tanto el costar, sino que el que nosotros no le dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, debería de manejar estos temas de pe a pa. Así rápidos, con entendimiento, con sabiduría, pero nos cuesta, hermano, nos cuesta. Pero estos temas de profecía que vamos a tocar es el fuerte de la iglesia adventista del séptimo día. Cualquier pastor, cualquier predicador le puede explicar más esto. Nosotros aquí solo vamos a dar nuestro comentario, trataremos la manera de explicarlo porque se necesita mucho tiempo para poder entenderla y como por el tiempo límite que tenemos, pues vamos a leerla. Para eso entonces vamos a estar leyendo Daniel capítulo 2, el verso 31 al 35. 2 del 31 al 35. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer una parte de Daniel 2:1. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Miren, hermanos, que un día salió el rey Nabucodonosor pensando qué será de su futuro, qué será el futuro. Pues Dios, hermanos, miren, hermanos, Dios utilizó a un hombre que no tenía conocimiento de Dios, que no adoraba a Dios, que me imagino adoraba a otros dioses, pero Dios lo utilizó, le dio un sueño a ese hombre
proveniente del cielo mismo. Miren, hermanos, pero al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se le olvidó. Llamó a astrólogos, llamó a sabios, entonces para que lo interpretaran. Pero el problema era que ellos no podían interpretar porque no sabían del sueño. Entonces, pues llamaron a Daniel. Daniel, que es una persona que ha pasado orando con Dios, hablando con Dios, estudiando su palabra, sirviendo a Dios, pues la persona ahí también es utilizado por Dios. Vamos a leer entonces en Daniel, estamos en el libro de Daniel 2:31 al 35. Dice así la palabra del Señor. Así que si usted está ahí con su Biblia, lo invito para que lo lea siempre y verifique lo que vamos a leer. Dice: tú, oh rey, ahí ya es la interpretación de Daniel, dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aquí le explica cómo era, en qué estaba formada la imagen que vio. Y dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, fueron como tamo de las eras del verano, y se le llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Miren, hermanos, el rey Nabucodonosor soñó una imagen grande, terrible en gran manera. Estaba dividido en partes. Su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro y barro. Miren, hermanos, todo esto nos habla, hermanos, de naciones, cómo han venido nación tras nación desde que se fundaron las naciones. En lo que estudiamos en la lección anterior, se han venido potencias mundiales que han querido dominar al mundo. Pero no es muy entendible porque solo dice cabeza de oro, brazos y todo eso. Entonces, para poder comprenderla, vamos a estudiar Daniel 7, Daniel capítulo 7, y vamos a ver también que Daniel también tuvo un sueño. Eso lo encontramos en el libro de Daniel 7 en adelante. 7 capítulo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, dice. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y dice así, dice que miraba los vientos y todo eso. Pero vamos a ver qué fue. Dice que Daniel, el 7:2, Daniel 7:2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias, vamos a hablar de eso. Dice que 4 vientos combatían en la gran mar. Aquí, hermanos, vamos a leer el verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Soñó 4 bestias. La primera, dice, la primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave
En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después vio otra cuarta bestia, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas y tenía 10 cuernos. Miré yo, contemplaba, mientras yo contemplaba, dice, los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, salí entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. A solo leerlo así, hermano, como que nos cuesta demasiado, pero vamos, tanto el sueño del rey Nabucodonosor como el sueño de Daniel es uno mismo. El rey Nabucodonosor soñó una gran imagen y su cabeza era de oro. En la primera bestia que soñó Daniel en Daniel 7 dice que vio a un león con las alas de águila. Miren, hermanos, soñó, dice. La cabeza de oro, entonces, hermanos, que soñó el rey Nabucodonosor, representa al león con las alas de águila que había soñado Daniel. Miren, hermanos, este león representa entonces la primera potencia mundial en el mundo. Empezó con Babilonia. Estamos hablando de Babilonia, que tuvo su potencia mundial, su dominio en el mundo desde el año 502 hasta el año 538. Tuvo su potencia, tuvo su fuerte. Miren, todo esto, hermanos, todo Babilonia en la primera potencia mundial todavía estaba fuerte, su época era fuerte, poderoso, por eso lo representaba con la imagen de la cabeza de oro. El oro es puro, es fuerte, lo más valioso. Así era Babilonia, era puro, fuerte, con poder, dominaba a las naciones, a los pueblos, a las muchedumbres. Lo dominaba, hermanos. ¿Ven? Y en el sueño de Daniel vio a un león fuerte, el rey de la selva, el poderoso, no le tiene miedo a nada. Igual el imperio babilonio no le tenía miedo a otro imperio, iba y lo conquistaba y lo dominaba. Igual representaba al león y con alas. Era veloz, hermanos, era veloz. Después dice, estamos hablando del león, después dice la cabeza de oro. La cabeza de oro entonces representa a Babilonia del año 502 al 538. Después la estatua del rey Nabucodonosor sigue y dice los pechos y los brazos de plata. Aquí ya bajó la categoría, ya bajó la fuerza, ya bajó la potencia del mundo, del reino del mundo que dominaba. Después de Babilonia dice que bajó de potencia, la plata. Miren, hay 2 pechos y brazos. Están hechos de plata. Y en el sueño de Daniel 7 dice que la segunda bestia era un oso que se alzaba de un costado más que del otro, o sea, que caminaba así, como que un lado era más alto, el otro lado más bajo, ¿sí? Y en sus dientes llevaba, en su boca, entre sus dientes llevaba 3 costillas, dice. 3 costillas llevaba en su boca. Después, según la historia, después de Babilonia, recuerdan ustedes que el nieto del rey Nabucodonosor usó los utensilios, usó las cosas sagradas de Dios para hacer sus fiestas. Apareció una mano en la pared que le dijo que su fin había llegado. Pues en ese entonces llegaron los medos y los persias a conquistar Babilonia. Por eso es representado por los pechos y los brazos.
los medos y los persias. Estamos hablando de cuando fue conquistado en el año 538 hasta el año 331. El rey Nabucodonosor solo soñó los pechos y los brazos de plata. Pero aquí Daniel dice que vio a un oso que se alzaba de un costado más que el otro, porque entre los medas y los persias, entre uno de ellos tenía más fuerza. Por eso así se alzaba el oso. Y entre sus dientes dice que habían 3 costillas. Eso representaba que Medo-Persia ya había conquistado Lidia, Babilonia y Egipto. Ya lo había conquistado, ya lo había dominado. O sea que ya se estaba poniendo como la potencia mundial en ese entonces. Después viene la otra parte de la imagen en Daniel 2, dice sobre su vientre y sus muslos eran de bronce. Miren cómo los imperios en la historia han bajado, como el oro, la plata, ahora de bronce. Y como los animales también que soñó Daniel, miren, el león con alas, ahora un oso. Y se viene bajando también. Ahora dice, el vientre y los muslos son de bronce. La tercera bestia que vio Daniel era un leopardo que tenía 4 alas de ave y 4 cabezas. ¿Cómo se interpreta esto? Después de los medos y los persias, salió otro imperio mundial, Grecia, el reino de Grecia, del año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Miren la velocidad con que conquistaba Grecia, hermanos. Tenía una velocidad sorprendente. ¿Cuál es el animal más rápido, hablando en lo terrestre, en la tierra? El leopardo. Pero este leopardo tenía 4 alas de ave. O sea que era 4 veces más rápido. Y solo el imperio de Grecia, el reino de Grecia, cuando conquistó los medos y los persas, salió a conquistar más reinos, más pueblos. Fue encabezado por Alejandro Magno. Miren, hermanos, que a la corta edad este conquistador le dio muchas victorias, muchas conquistas a Grecia. Y aparte de que este leopardo tenía 4 alas de ave, tenía también 4 cabezas. Aquí las cabezas representan los 4 generales de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que era Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Que cuando murió Alejandro Magno, el conquistador de Grecia, todos los imperios que él conquistó, que estaba dominando, fue repartido, fue dividido en 4. Por eso representa las 4 cabezas. Una parte para Seleuco, para Ptolomeo, para Lisímaco y para Casandro, sus 4 generales. No queda ahí. El sueño del rey Nabucodonosor sigue. Vamos hablando de la estatua, de la cabeza, de los brazos, los pechos. Ahora ya hablamos del vientre y el muslo. Ahora vamos a hablar de las piernas de hierro. Miren, oro, plata, bronce, ahora hierro. Ya como que ya no tiene mucho valor el hierro. ¿Cuál tiene más valor? ¿Un puñado de oro, un puñado de hierro? Y viene Daniel las piernas de hierro lo encontramos en Daniel 2. Y ahora Daniel 7 nos habla de la 4ª bestia. Y dice Daniel que era una bestia espantosa y terrible, con dientes grandes de hierro. Tenía 10 cuernos y tenía un cuerno pequeño. Miren. Solo hablaban de bestia. Cuando la Biblia, estamos estudiando profecía, cuando la Biblia habla de bestia, está hablando de reinos, de imperios. Y en ese entonces Daniel, pues su imaginación, todo lo que vio, pues nada más dijo que una bestia así grande y terrible. Tenía dientes así, tenía 10 cuernos, pero vio detalladamente cómo estaba. Tenía dientes grandes, 10 cuernos y un cuerno pequeño. Eso es lo que soñó Daniel en Daniel 7. Y lo que vio el rey Nabucodonosor fue
las piernas de hierro. ¿Qué representa eso? Después de Grecia se levantó otro imperio, la Roma pagana, en el año 168 hasta el 466 después de Cristo. El año 168 inició la Roma pagana a ser dominante en el mundo desde el año 168 antes de Cristo y hasta el 476 después de Cristo. Dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba todo. La Roma pagana empezó a destruir, empezó a moler. Pero vamos a hablar de algunos detalles. La palabra de Dios dice que este cuerno, lo que estábamos hablando, lo que vio Daniel, dice que esta bestia, la cuarta bestia que vio Daniel, tenía 10 cuernos. Si vamos a ver todo eso, la Roma pagana después fue dividida en 10 reinos fuertes, poderosos. Están los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, los lombardos, los francos, los burgundios, los suevos, los anglosajonas, los alemanes y los érulos. 10 se dividió en 10. Miren, hermanos, que la profecía, por tiempo que tenemos, no podemos estudiar a profundidad los detalles y todo eso, pero los 10 cuernos son 10 que de esa bestia horrible, de grande y terrible y espantosas, iban a dividirse, se iban a salir 10 reinos más, que representan los países europeos. Pero dice que delante de ellos salió un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño, y delante de ese cuerno pequeño fueron arrancadas 3 cuernos. ¿Quién era ese cuerno pequeño? Según las historias del mundo y las profecías, después de la Roma pagana surgió la Roma papal. La Roma papal, hermanos, cuando surgió, derrotó a 3 reinos de los 10 reyes que se había dividido la Roma pagana, y estaban los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Delante de ese cuerno pequeño que es la Roma papal, representa la Roma papal, fueron arrancados 3 cuernos. Esos 3 cuernos estaban entre los 10 cuernos que tenía. Eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Miren, hermanos, ¿por qué decimos nosotros que es la Roma papal el cuerno pequeño? Vamos a ver Daniel 7, 24 y el 25. Vamos a ver si lo encontramos. Daniel 7, 24 al 25. Dice así la palabra de Dios. Dice así. Vamos a ver desde el 23. Dijo así: la cuarta bestia sería un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya lo dijimos quiénes son. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Delante de ellos salió otro, que es la Roma papal. Después de la Roma pagana, se fue la Roma pagana, inició la Roma papal, la ciudad del Vaticano. Dice: 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Miren, hermanos, este cuerno pequeño dice que cuando saldrá, hablará palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra el Altísimo es como hizo Satanás. Quiso rebelarse delante de Dios. Empezó a desobedecer a Dios, a hablar contra el Altísimo, desobedecerlo. La Biblia decía una cosa, ellos hacían la otra. Dice entonces: y los santos del Altísimo quebrantará. La Roma papal, entonces, cuando asumió el poder, el dominio sobre el mundo, empezó a perseguir al remanente fiel de Dios, a un grupo de cristianos que ellos sí guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué decimos que es la Roma papal? Porque una parte dice que y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El único imperio, la única iglesia, la única institución religiosa que ha intentado
cambiar los tiempos y la ley es la iglesia romana. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos solo hay un mandamiento que habla de tiempos, que es el cuarto mandamiento, que fue abolido, que fue cambiado por el domingo. Y solo un pequeño grupo ha quedado para poder defender todo eso y cumplirla. Y dice, y serán entregados en su mano, serán entregados en sus manos tiempo, tiempos y medio tiempo. Miren, por eso nosotros decimos que la supremacía papal tuvo su dominio persiguiendo a la gente que guardaban los 10 mandamientos, al pueblo de Dios, por tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de un año. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de 2 años, ya van 3, y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Multiplicado por otros datos proféticos de estos días, lo llevamos a meses. Miren, hermanos, nos da 1200, así como lo dice aquí. Por 1260 años, la supremacía papal hizo y deshizo muchas cosas malas. La Santa Inquisición, la Santa Indulgencia, la Guerra Santa, las cruzadas, todo eso lo hizo la Roma papal. Por eso decimos nosotros que el cuerno pequeño, a la cual arrancó los 3 cuernos delante, él representa a la Roma papal. Y miren, hermanos, los 3 años y medio, si usted divide 3 años y medio por 12 meses, da, si lo hace 3 años y medio, si nosotros miramos cuántos meses tiene, son 42 meses. Si lo multiplicamos por 30 días, da 1260 años, proféticamente hablando. Esto inició, la supremacía papal, inició desde el año 538 hasta el año 1798, en donde la supremacía papal terminó en el año 1798. Miren. Está hablando también que los pies eran de hierro y de barro. Miren, hermanos, no se puede mezclar el hierro con el barro porque lo corroe. El barro corroe el hierro. En los pies hay 10 dedos. Representa lo mismo lo que estamos explicando. Los 10 dedos representan a los 10 naciones que iban a salir de la Roma pagana. Dice, después nos habla, estamos hablando de Daniel 7, pero también entre la tierra y el mar, dice. Entre la tierra y el mar. Para eso vamos a leer Apocalipsis 13, 11. Si tiene la Biblia a la mano, por favor, hermanos. Estamos como que hablando muy rápido sobre esto porque se necesita mucho tiempo. Primeramente Dios, pues hay otros predicadores ahí, maestros de la palabra de Dios que nos detallan porque esto lleva demasiado tiempo. Apocalipsis 13, del 1 y el 11 vamos a leer, dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ya lo hablamos. Y de sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y ya hablamos de todo eso. El 11, vamos a leer el 11, dice. Después vio otra bestia que subía de la tierra. Vio otra bestia. Ahora el apóstol Juan dice que vio otra bestia que tenía 2 cuernos. Una bestia que subía de la tierra, subía entre las naciones, subía entre los pueblos. Tenía 2 cuernos, dice. Uno semejante, eran semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando en la supremacía papal, cuando la Roma papal empezó a perseguir a los cristianos, acusándolos de brujos, de hechiceros, y los quemaban y todo eso, mucha gente de Europa se vinieron y buscaron otras tierras donde pueden estar. Miren, hermanos, y encontraron un continente, el continente americano. Estuvieron ahí, hermanos. Llegaron ahí a la otra bestia, otra nación, otro reino.
donde hablaba como cordero. Miren, hermanos, en los Estados Unidos hay libertad religiosa. Eso es bueno. Todos los que van ahí, hay muchas iglesias, el protestantismo inició ahí, todo eso, pero algún día esa nación va a ser la perseguidora del cristianismo. Habla como dragón, después va a hablar como dragón después. Esa es la otra bestia, que se parece a un cordero, habla bien, habla de religión, habla de paz, habla de todo, pero después va a ser el que empiece a perseguir a los cristianos. Profetiza de nuevo, dice. Miren, hermanos, profetizar de nuevo. Es muy importante que nosotros, hermanos, como la iglesia que somos, debemos de entender bien las profecías, pues nos cuesta entenderlo, hermanos. Hay que leer mucho, estudiar mucho. Nosotros aquí solo estamos dando resumido, pero realmente, hermanos, nosotros debemos de estudiar más nuestra Biblia. Apocalipsis 10, 1 al 11. Vamos a ver el 1, dice así. Vi descender, dice, del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y el rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Miren, hermanos, voy a leer el 11. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Miren, hermanos, que hoy hay una parte de Apocalipsis aquí donde nos dice que es necesario que nosotros prediquemos de nuevo, que prediquemos. Miren la orden que le dio ese ángel, nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Juan. Estoy en Apocalipsis 10, 9, dice, fui al ángel diciendo que me diese el librito, porque había un libro ahí. Y él me dijo, dice, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Miren, hermanos, todo esto, lo que estoy hablando ahora, pasó ya. Hubo un grupo de cristianos en una época en donde estudiaron profecías y dijeron que el santuario sería purificado, según Daniel, y ellos dijeron, va a venir Cristo Jesús, va a venir esta fecha, va a venir ese día. Pero lamentablemente Jesús no vino, sino que habían interpretado mal la profecía. No era que Cristo venía aquí cuando decía el santuario será purificado, sino que en eso dio un paso la profecía en el cielo, no en la tierra. Lo que sucedía en el cielo era que iniciaba el juicio investigador. Eso pasó el gran chasco en 1844 y se cumplió lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 10:9 dice que al comer el librito es dulce en la boca. Todos felices que va a venir Cristo, vendieron sus bienes, estuvieron atentos y resulta que Cristo no vino. Fue amargo en la vida. Fue amargo. Miren, no vino el gran chasco. Fue en 1844 ocurrió todo eso. Pero muchas de las personas que iniciaron el estudio de esta profecía lo dejaron, se decepcionaron. Pero aquí la orden nos dice que es necesario que profetices otra vez sobre mucho pueblo, naciones, lenguas y reyes. Es necesario. Después de eso salieron otros estudiosos de la palabra de Dios y dijeron, no, Cristo no iba a venir, sino que inició el juicio investigador. Pues es necesario, hermanos, profetizar de nuevo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Pues debemos, hermanos, en el mundo están pasando muchas cosas ahora, en la muerte del Papa y todo eso, y mucha gente están con miedo, con qué va a pasar, que va a venir otro Papa. No, que no nos interese eso. Las profecías hablan, no importa lo que venga. El rey Nabucodonosor, cuando al final de sus sueños vio que venía una piedra en el cielo y cayó, le dio en los pies de esa estatua y cayó. Y vino y se lo desmenuzó y se hizo polvo, vino viento, lo sacó, pero esa piedra se formó un gran monte que dominó por los siglos de los siglos toda la creación, todas las naciones. Representa el reino de nuestro Señor Jesucristo.
No importa que asuma el poder, no importa qué presidente está ahorita en, en la Unión Americana, no importa. Las profecías se cumplen, la palabra de Dios se cumplen. Al final vendrá el Rey de Reyes, Señor de Señores, a dominar sobre todas las naciones. Todas las naciones serán juzgadas y vendrá Cristo como una piedra, borrará todo e inicia una creación nueva. Miren, hermanos, por eso es necesario, sea quien sea. Yo no sé qué privilegios tiene usted en la iglesia, que si usted es de la iglesia adventista o no es de la iglesia adventista, puede buscar estudios de la palabra de Dios. Las páginas adventistas, los predicadores adventistas predican mucho sobre, dan muchas enseñanzas sobre las profecías, sobre las potencias mundiales, sobre qué viene después, o cómo está el mundo, cómo vendrá Cristo Jesús, cómo estamos ahora. Los líderes, nuestros pastores, nuestros líderes, los dirigentes debemos, hermanos, no solo los líderes, sino que todos los miembros de la iglesia debe ser nuestro fuerte las profecías bíblicas, tratar la manera, buscar ayuda, buscar preparación, porque hermanos, es necesario estudiar. Eso es el fuerte de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es muy importante que nosotros apoyemos a nuestros líderes, los pastores, para que también nos enseñen profecías. Pero no solo la iglesia. Miren, hermanos, nosotros damos los comentarios hablando solo a nuestros miembros. Pero cuánta gente hay en el mundo, cuánta gente, familias, vecinos que no saben nada de eso. Y muchas veces nosotros tenemos el conocimiento, como que nos da miedo hablar en cámaras o decir la verdad para que otras personas lo miren. Como que tenemos un miedo que nosotros no queremos. Y ahora es tiempo, como dice la palabra del Señor, es necesario que profetices, es necesario hablar de profecías, predicar de profecías, enseñar profecías a iglesias, a hombres, a mujeres, a niños y a niñas. Que las profecías sean el fuerte de la iglesia adventista del séptimo día. Quizás estamos fuera de la iglesia, quizás estamos dentro, quizás hemos salido, quizás nos han sacado, quizás nosotros mismos nos hemos perdido, pero no hay que dejar de estudiar profecías y sobre todo tener un cambio en nuestras vidas, porque Cristo Jesús, hermanos, dejó todo esto para que nosotros estemos preparados. Que el Señor los bendiga. Si usted tiene más comentarios, lo puede poner en nuestros comentarios ahí en la pantalla para que podamos también entender mejor. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones y saludos para todos.